Listo. Listo, oremos. Señor, gracias por las oportunidades que nos das, en especial de estudiar tu palabra, de escudriñar tu palabra, de conocer cada día más de ti. Y por eso, Señor, estamos aquí para que tú nos guíes y que este estudio sea una bendición para nuestras vidas. Gracias por lo que nos has dado. Gracias por la oportunidad de estudiar este primer libro de tu palabra y que de esa manera, Señor, pueda hacer impacto en cada una de nuestras vidas. Porque te lo rogamos en Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ir con los capítulos de esta semana, que son los capítulos 36 y 37, y coloqué allí la palabra en hebreo que significa José, que significa añadir, pues porque es la historia central de lo que vemos en estos dos capítulos de Génesis. Entonces, vamos a ir allá. Entonces, con respecto a las letras en hebreo, ya se las compartí en el grupo y también aquí se las presento de nuevo. Aquí ya están absolutamente todas las letras en hebreo, ya no falta ninguna. Tener en cuenta que las que están en el cuadrito son letras que tienen algún sonido diferente o que se utilizan en algunos momentos distintos. Y ya lo había comentado, entonces para que lo tengan en cuenta. Las letras que se llaman sofit, que tienen la palabra sofit al final, que son cinco, son las mismas letras, digamos aquí con la M, es la misma M, pero solamente que cuando la escribes al final, la escribimos así. Entonces, pero es la misma letra, solamente esas que son cinco letras que les pasa exactamente eso de que están al final, y algunas letras adicionales que son las letras que tienen un punto en algún lugar, ¿sí? Y toman nombres diferentes. Entonces, por lo menos esta sin punto es la F, pero con punto es la P, ¿sí? Y estas dos letras, esta tiene algo peculiar y es que aparte de tener el punto, también tienen una sofit, o sea, la F al final y la P al final, al igual que aquí la J y la K. Entonces ahí con este cuadrito ustedes podrían pues leer absolutamente cualquier cosa que aparezca en hebreo. Hay, digamos, digámoslo así, como algunos signos de puntuación, algunas tildes, algunos punticos que tienen alguna pronunciación, de pronto cambia un poquito la pronunciación, pero básicamente con esto ya podríamos leer cualquier texto del hebreo. Las vocales, que ya se las había compartido, pero ahí nuevamente se las comparto. Y aquí les había compartido este texto en el grupo y pues la vez pasada se los compartí y aquí dice, Vayomer Elohim Yeir Or Vayeir Or, ¿sí? Entonces, este versículo que está acá es un versículo completo y es el versículo 3 del Génesis 1, que dijo, Dios dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Entonces, em, aquí está la palabra Dios, que es Elohim, y aquí es, dijo Dios, ¿sí? Aquí es, esta palabra es, dijo Dios. Esta palabra es sea y esta palabra or es luz y or es luz. Por eso aparece dos veces la palabra or. Y miren que aparece aquí yei y aquí vayeir. O sea, sea la luz y fue la luz. Sea luz y fue luz, ¿sí? Como que es la misma palabra y se dan cuenta que esta letra con la A aquí abajito, que es vayeir, ¿sí? La B pequeña, la V, también aparece aquí esta misma sílaba, digámoslo así, Bayomer, y aquí es Bayei, pero aquí dice, dijo Dios, y aquí dijo, fue la luz, ¿sí? Pero entonces nos damos cuenta que esto es como si fueran dos sílabas, de hecho, esta palabrita, bueno, esta letra, ¿m? Que es la letra V, se coloca ahí como para decir la luz o dijo Dios, la es como una sílaba aparte, pero ustedes se dan cuenta que para nosotros es acá, dijo Dios, y aquí fue la luz, ¿sí? Aquí luz fue la luz. Entonces, es algo bien interesante que cuando ustedes vean palabras, miren por qué a veces se repiten ciertas letras acá y acá, ¿sí? Va y va, ¿sí? También empiezan con la misma va y se dan cuenta que
la palabra en hebreo pues puede ser un artículo, digamos un la, los, le, lu, pero en hebreo se coloca con la palabra, no se separa, sino que se coloca junto a la palabra. Por eso dijo, luego dijo, entonces luego dijo, dice, luego dijo acá y aquí es sea la luz y aquí fue la luz. Entonces nos damos cuenta de algo ahí y pues a medida que vayamos, digamos, repasando cosas en hebreo, nos vamos a dar cuenta de esos detalles que de pronto todo lo que les dije aquí no me entienden muy bien, pero a medida que vayamos avanzando en, digamos, en ver palabras y ver como letras ahí, vamos a encontrarle un poco más de sentido a lo que está escrito, a cómo se escribió y la connotación en hebreo. Listo. Vamos entonces a empezar aquí con el capítulo 36 del Génesis y el capítulo 36 de Génesis es un capítulo muy parecido al capítulo 10 de Génesis, no porque digan lo mismo, sino porque es lleno de nombres, ¿sí? El capítulo 11, que son los descendientes de Seth, el capítulo 11 más que el 10, el capítulo 11 del Génesis está lleno también de genealogía porque allí están los descendientes de Set, los descendientes de Taré, y por eso pues ese capítulo es uno de los más complicados si uno va a participar en Conexión Bíblica y le preguntan todos estos nombres, es bastante complicado, tanto el 11 como el 10. Y pues nos vamos a dar cuenta que está lleno de nombres. Este, aunque está lleno de nombres, no tiene muchos, como el 10 y el 11, pero sí está en este capítulo por algo muy importante y es que son los descendientes de Esaú, ¿sí? Sabemos que Esaú, pues, no fue el hijo, sí, de la promesa, ¿sí? No fue el hijo que finalmente, pues, fue Israel, sino fue el hijo que fue rebelde porque se casó con pura gente cananea, ¿sí? Con gente que no era del pueblo de Dios. Y pues muchos de los nombres que vemos ahí, posiblemente veremos más adelante haciéndole la guerra al pueblo de Israel, ¿sí? Muchos de los nombres que están allí aparecen más adelante y vamos a notar que pues la Biblia ocupó un capítulo para hablar de esto, de este personaje y de su descendencia, porque más adelante va a tener un punto culminante en la historia y nos vamos a dar cuenta que las malas decisiones, todo lo que causan en nuestra vida. Entonces vemos a Esaú con tres esposas, una que se llama Ada, otra Aholibama y otra Basemat, y vemos ahí que dice Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, el versículo 2 y pues allí menciona a estas dos mujeres. El capítulo empieza hablando de la descendencia de estas tres mujeres. ¿M? Posteriormente habla de los hijos de las tres mujeres y posteriormente habla de los jefes de las mujeres, ¿sí? Y pues si ustedes notan allí, hay algo bien interesante y es que en los descendientes de Elifaz, ¿sí? Aparece un personaje en el capítulo 10, en el versículo 16 que también se llama eh, Coré, pero en la parte de arriba no aparece, sino aparece Coré aquí como hijo de Aholibama, pero abajo aparece un Coré como hijo de Elifaz y otro Coré como hijo de Olibama. Hay en ciertos cuadros genealógicos que aparece Coré aquí también. Yo no lo coloqué porque en la parte de arriba no aparece y no investigué bien acerca de este core que aparece adicional en el versículo 16, acerca de si es el mismo Coret de Aholibama o si es otro Coret, digamos que, pues, que también se convirtió como en jefe no solamente de los descendientes de Olibama, sino también de Timnai y de Elifaz, tal vez por la importancia que tenía aquel personaje que, miren que Elifaz está como en la cadena que tiene más descendientes de Esaú porque pues tuvo cinco hijos, mientras que Reuel tuvo cuatro y, digámoslo así, a Olivama solamente están como tres importantes, mientras que Ada tiene a Elifaz y a sus hijos y a su otra esposa. Entonces nos damos cuenta allí que esta descendencia de Ada es más grande que las otras dos y por tal razón posiblemente este core pueda ser el mismo o pueda ser otro que no les tengo ahorita la respuesta porque es bien interesante ver cosas que nosotros podemos analizar en la Biblia, que a veces a uno como que le explota en la cabeza o dice, uy, ¿cómo así aquí? ¿Qué pasó? Porque pues es como incoherente con lo que decía arriba, pero siempre hay una respuesta, ¿sí?
Y ahí les invito, digamos, en el capítulo, en Hebreos por lo menos, cuando ustedes ven el altar del incienso aparece dentro del lugar santísimo. Y uno dice, wow, ¿y aquí qué pasó? ¿Sí? Porque en el Antiguo Testamento estaba como que afuera. Pero pues ahí les dejo para que puedan investigar un poquito más y nos demos cuenta de por qué la Biblia nos habla a veces así, también para que nosotros investiguemos y para que lleguemos a grandes conclusiones. Y por eso ahí les comento de este tema. Entonces, el capítulo 36 nos comienza a hablar de eso y posterior a ello, desde el versículo 20 hasta el versículo 40, nos habla ya de los descendientes de Seir, que era donde estaba Esaú, ¿sí? Y habla de toda esta genealogía de personajes y muchos nombres ahí que ya no los coloqué acá porque sería una diapositiva muy pesada, pero habla de muchos nombres de descendientes ya no de Esaú, sino de los que vivían con Esaú, que eran prácticamente cananeos, de los descendientes de Seir, de la tierra, y adicional de los reyes que vivieron en la época que estaba allí Esaú. Entonces allí menciona varios reyes, ¿sí? Dice Bela, ¿sí? Fue uno de los primeros reyes, Jobat, otro, ¿sí? Eh, Usán, ¿sí? Hadad, Saúl, Baal Arán, y a lo último dice que Met, y el nombre de su mujer, Baal, hijo de Acor, y reinó Adar en su lugar. El nombre de la ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer era hija de Aret, hija de Eva. Y termina el capítulo diciendo, estos pues son los nombres de los jefes de Esaú, y menciona otros jefes. Entonces, cuando ustedes ven ahí, vamos a ver que hay nombres distintos. Dice los jefes de Esaú por sus familias, por sus lugares y por sus nombres. Entonces miremos, versículo 40. Timná, ¿sí? Entonces dice, bueno, ¿dónde está Timná? Entonces dice, oiga, ¿de dónde apareció ese Timná? ¿Sí? Alba, Jafet, Aolibama. Aolibama sí está ahí, entonces allá la vemos, ¿sí? Ela, Pinón, ¿sí? Cenaz, Temán, Bizar, Magdail y Irán. Estos fueron los jefes de Edom según los lugares que ocupan en la tierra de posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Entonces, eh, también muchos de estos nombres, sí tenían como esos sobrenombres, digámoslo así como a Esaú se le llamaba Edom, también muchos de estos nombres tienen otros significados y por eso ustedes en la última parte del capítulo que acabo de leer, el versículo 40, habla de nombres que no están aquí y uno dice, ¿dónde están? ¿Sí? Aparece Timná, bueno, Timná era el nombre de una mujer, pero aquí dice que es un jefe, ¿sí? Entonces ahí para que analicemos y la manera de analizarlo es porque ustedes busquen en la aplicación el nombre y miren, no el nombre como se escribe en español, sino miren en hebreo y busquen en hebreo dónde se repite ese nombre. Y verán que pues toma mucho sentido todos estos nombres que están aquí y hay unos que los van a encontrar adelante en la historia y van a ser personajes importantes de la historia de Israel. Entonces ahí les dejo para que el que quiera investigar más lo haga, pero este capítulo 36 definitivamente es un capítulo lleno de genealogía y de como de liderazgo, tanto en el pueblo, bueno, no era el pueblo, el lugar donde estaba habitando Esaú, o sea, Edom, y pues mostrándonos los reyes que estaban allí y cómo pues Esaú se rodeó de personas cananeas, ¿sí? Eran puros cananeos, no había allí absolutamente ningún personaje, digamos, del pueblo de Dios, sino que pues él se mezcló. Su rebeldía también, pues vemos en los capítulos anteriores que él dijo, su mamá y su papá le dijo, no se meta con las hijas de Canaán y pues él desobedeció y aquí vemos la descendencia de tres hijas cananeas que terminaron con Esaú. Bueno, bueno, sí eran cananeas, pero pues vamos allí que por lo menos que una es ismaelita, nos vamos a dar cuenta ahí más adelante en la historia, bueno, atrás en la historia ya lo habíamos visto, y pues ahí tienen una descendencia, pero finalmente son descendencias que no era de la descendencia que Dios tenía como hijos de la promesa. No sé si quieran aportar algo de este capítulo, está lleno de nombres, pero pues no sé si vieron algo que les impactó ahí, o si no, continuamos. Capítulo 37. Entonces,
Dice y comienza aquí José vendido por sus hermanos y solamente tomé estos 4 versículos acá porque son versículos que nos hablan de cosas muy interesantes. Empieza la historia hablándonos de la edad de José y José a los 17 años comienza a ser llamado o comienza esta historia de José y comienza el proceso en el cual Dios lo llama. Algo bien interesante acá. Miren que Dios ha llamado a las personas, a los misioneros a muy temprana edad. Generalmente esta es una edad entre los 16 y los 20 años. Casi en su mayoría Dios llama a esa edad, ¿sí? Entonces, vemos por lo menos a Jaime White, Elena de White, ¿cuántos años tenían? 17 y 19, ¿sí? Y otros personajes, cuando digamos, buscó a ciertos, por lo menos Samuel desde muy joven lo llamó, Moisés lo llamó a los 40, así como tal, pero desde los 12 años fue preparado, digamos, para un propósito especial, pero Dios va preparando y a muy temprana edad José empezó, pues empieza la historia aquí en la Biblia y pues es importante porque la Biblia lo menciona, ¿sí? Tenía 17 años, ¿sí? Para darnos cuenta cómo Dios no mira, ¿sí? Digamos, nuestras capacidades, ni tal vez, como le dijo a Samuel, no mires su parecer ni su hermosura, sino mire lo que hay en su corazón. Y pues José nos vamos a dar cuenta que José era una persona totalmente diferente a como eran sus hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues él tomó la decisión de ser diferente a pesar de que estaba rodeado de personas que no tenían buena influencia con él. Entonces, a los 17 años comienza la historia o comienza la Biblia a narrarlos la historia ya específica de José. Ya se había mencionado en la Biblia pues que había nacido José, pero ya aquí comienza esta historia con José a sus 17 años y mostrándonos lo que pasa. Entonces, José a sus 17 años dice que estaba pastoreando junto con sus hermanos y era pastor de ovejas. Entonces, miremos que ya José estaba desde muy temprana edad trabajando, ¿sí? Y aquí quiero comentarles algo bien interesante. Me impactó mucho cuando llegamos, el día que viajamos a Japón, hace poco, donde estuvimos a Japón, cuando llegamos a migración, las personas que atendían en migración eran jóvenes, ¿sí? No había policía adulta, eran todos muchachos en las salas, entonces yo dije, son como aquí cuando uno dice los chicos que hacen prácticas, pero todos los que atienden en migración son jóvenes, son chicos de 15, 16, 17 años máximo, yo le pondría. Me impactó mucho eso porque miren cómo el trabajo también es muy bien visto allá y pues es algo que en lo cual, pues aquí también José vemos a José de 17 años como pastor de ovejas, vemos a Jesús trabajando en donde, en la carpintería de su padre haciendo un arte. Entonces miren la importancia del trabajo y todo lo que hace también que el trabajo pues sea algo que ocupa nuestra mente y no permita que de pronto nos desviemos para otro lado, porque pues sabemos que la mente ociosa puede llegar, uno de los peores pecados es el ocio, ¿sí? El ocio trae demasiados problemas. Pero bueno, hay algo interesante aquí, es que mm, José estaba ya apacentando, pero le iba con chismes al papá, digámoslo así, chismes uno diría, pero pues este sí, bien chismoso. Pero resulta que a José le importaba la manera en cómo veían a su familia, ¿sí? Le importaba porque resulta que el comportamiento de sus hermanos era un comportamiento que hacía que digamos, la reputación de su familia se viera encontrada y por eso como que José hablaba con su papá, con Israel, para ver si de alguna manera sus hermanos cambiaban, porque era muy importante para José este comportamiento. Así que dice aquí la Biblia que José le informaba a su padre. Y hay algo también que habla en estos primeros 4 versículos, es que dice que Israel amaba más a José. Una de las razones por las cuales la amaba, recuerden que fue porque era el hijo de Raquel, que era la persona por la cual él trabajó 14 años, la persona a quien amó. Y también, pues
cuando vemos la historia dentro del capítulo de Génesis, vemos a José. José era una persona diferente, ¿sí? Entonces tal vez se ganó el cariño del papá por ser el hijo de su mujer más amada, pero también porque José era diferente, no era igual a los demás y por eso José lo amaba. Sin embargo, en el libro Patriarcas y Profetas dice que esto trae mal a las familias porque pues siempre, generalmente siempre hay como un hijo predilecto, ¿sí? En las familias. Un hijo al quien ama más el papá y otro la mamá. Entonces vemos a Jacob y Esaú con ese problema. Entonces la mamá a favor de Jacob, Isaac a favor de Esaú. Entonces vemos que esas, digamos, esos de tener hijos predilectos causa como riñas dentro de la familia y esta situación en la cual Israel se ve vuelto con José, pues también trae problemas en su familia. No debería haber estos hijos predilectos, pero él hacía esto y dice que le hizo aparte de eso una túnica de colores peor, o sea, era el hijo predilecto y aparte le hace una túnica de colores, pues más se veía como esa exclusividad de su papá por su hermano José. Y por eso sus hermanos pues empezaron a hacerle el feo. Adicional que iba y entonces dirían el chismoso porque va y le cuenta lo que hacemos. Y pues de esa manera pues José empieza como contándonos en estos 4 versículos algo positivo, pero también algo como que es un poquito disfuncional allí en la familia acerca del amor que tenía el papá más por él que por sus otros hermanos. Allí está la palabra entonces José. Entonces ahí vemos fácilmente cómo podemos ya leer la Y, esta es la O, yo, esta redondita es la S, ya no es la Shin, sino la S como tal, ya sin la H, y con los dos punticos aquí forman la E, Joseph, y termina en F, que esta sería la F Sofit, que es la eje AF al final, y Joseph significa pues añadir, que fue el hijo que Dios le dio a Raquel, y de esa manera pues es un hijo adicional que le dio a Raquel, pero no es tan adicional porque los otros hijos no eran propiamente de esos. Este él ahí dijo que realmente Dios le añadió a ella, pero pues él realmente fue su único hijo de sangre y después de él Benjamín, pero fue su primer hijo de sangre, José. Entonces significa añadir. Em, los versículos que continúan contándonos la historia, ¿sí? Aparte de que ahora el papá le hace una túnica, ahora vemos que los sueños generaron más odio. Entonces ahora José tiene unos sueños que cuenta a sus hermanos, ¿sí? Entonces el primer sueño es el de los manojos y el segundo sueño es el sueño del sol, la luna y las estrellas, ¿sí? Entonces vemos allí el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él y adicional unos manojos que se inclinaban ante ese. Entonces es un sueño como muy parecido, es un sueño muy parecido, pero con, digámoslo así, con elementos distintos. Y les invito a que también relacionen este sueño de José con el capítulo 12 de Apocalipsis. Recuerden que hay una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona, pero no de 11 estrellas, sino de 12 estrellas. Y aquí, pues, 11 estrellas, ¿quién era la 12ª estrella? Pues José. Pero en Apocalipsis está una mujer con 12 estrellas sobre su cabeza. Y miren que están los mismos elementos y por eso este capítulo también se relaciona mucho con la batalla que hay en Apocalipsis 12, hablándonos de los mismos elementos que están registrados aquí en el sueño de José. Entonces, tiene mucha relación profética este sueño de José para que, pues, si les inquieta, lo puedan como analizar un poquito más. Dice que su padre en cierto modo lo reprende porque pues ya como que ve su padre que esto genera más riña entre sus hermanos sienten envidia, pero sin embargo Israel se queda meditando en lo que cuenta José. Para él no pasa desapercibido todo lo que ocurre allí. Eh, allí está la palabra Shamesh, que es la palabra sol. Está muy fácil de leer ahí. La letra Shin con la A, la letra M con la E y la letra Shin final. Shamesh, que significa sol. Allí está entonces los dos sueños de José y la envidia que empiezan a tener sus hermanos por la predilección que hay de Israel con este hijo José.
Bueno, hasta el versículo 11. No sé, hago un pausa aquí si tienen algo que comentar o algo que quieran preguntar o decir acerca de estos versículos iniciales. Versículo 11, del 1 al 11. Bueno, pues ahí también como resaltar eso de que Israel, pues al tener ese tipo de preferencia también pudo, pudo ser que esto sucediera así entre ellos, porque pues en sí también causaba eso desde pequeños, digamos, cierto odio hacia José por ese trato. Entonces ahí digamos que también es esa importancia de pues no crear eso cuando se tiene pues hijos o bueno, igual entre familia. Y de todas formas tampoco es como la excusa para luego decir que ellos hicieron todo eso contra José. Pero sí, digamos que también eso es como consecuencia del trato que se le fue haciendo desde pequeño. Porque pues en sí también uno como hijo, al ver que se genera eso en los padres y es muy, muy notorio, pues eso sí puede causar ahí como cierto rechazo o es feo también ese sentimiento así. Entonces, pues sí, es también bueno tener el mismo amor hacia todos los hijos. Sí, y como les comentaba en el libro, nos habla mucho de eso en el Patriarcas y Profetas, pero es algo que pasa, sí, es algo que pasa, es algo que pasa en las familias y no sé, uno generalmente, no sé, no soy padre, pero creo que uno tiende a veces a generar como cierta empatía con ciertas personas. Me imagino que de pronto el papá, la mamá también siente cierta empatía, pero debemos darnos cuenta que esa empatía no puede traer predilecciones en la familia porque pues causa todo este tipo de problemas que sí ya hemos mencionado aquí. Eh, Algo aquí importante también que vemos es que miren cómo Dios conoce, o sea, lo que sueña José es lo que años posteriores va a pasar, sí, o sea, una representación de lo que posteriormente va a pasar. Entonces, nos damos cuenta que miren cómo Dios conoce el fin desde el principio y cómo Dios prepara a José para que, pues de esa manera se cumpla lo que el plan que Dios tiene por el camino, pues que Dios, tal vez que Dios tiene designado o que más bien a veces nosotros también decidimos, ¿sí? Porque uno dice, bueno, si Dios ya tiene designado qué voy a hacer yo, pues entonces yo para qué me esfuerzo, pero resulta que pues si no se esfuerza, entonces Dios ya sabía que usted no se iba a esforzar, ¿sí? Es algo bien como irónico, pero lo cierto es que sea lo que sea y lo que Dios piensa de nosotros, porque ya sabe el final, nosotros simplemente encarguémonos de que ese final, ¿sí? Que Dios ya lo sabe sea un proceso en el cual nosotros aprendamos a escoger lo mejor y que sea ese el proceso que Dios tiene. Ah, ya sé que tú vas a escoger lo mejor, que vas a hacer lo mejor y que vas a ir por el camino correcto. Entonces vayamos así, no importando pues lo que Dios ya sabe, que al final Dios va a decir, ese era el propósito que lo que yo veía y la actitud que yo veía en ti y de esa manera pues cumplir lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que pues realmente lo que desea de nosotros es la salvación. Listo, no sé si tengan alguna otra cosa más o vamos adelante. Dice acá que entonces sus hermanos se fueron a apacentar las ovejas y su padre Israel le envía a revisar a sus hermanos, como a que vaya, mira qué están haciendo sus hermanos y me trae noticias de él, ¿sí? Van a notar dentro del capítulo, de estos capítulos, capítulo 37, que en algunos momentos vuelve y se nombra, o sea, como que Jacob, el nombre de Jacob e Israel se intercalan, ¿sí? Como que a veces se nombra como Israel y a veces como Jacob. Eh,
y no sé hasta qué momento nos siga pasando eso, ¿sí? En los capítulos siguientes, que se mencionan los dos nombres, siempre se están mencionando los dos, ¿sí? Jacob, Israel. No ha tenido el cambio trascendental de solo llamarse Israel, sino que más adelante, pues ya en Éxodo, pues no se llama la tribu de Jacob, se llama la tribu de Israel. Entonces, nos damos cuenta que esa transición siempre llevó también en Moisés, que fue quien escribió algo importante, y es como Dios hace esa transición en lo que era Jacob y lo que finalmente Dios quería que fuera, que es Israel, no Jacob, ¿sí? Porque Jacob es engañador, mientras que Israel tiene un significado más acerca del Padre, de lo que Dios quería para su pueblo, ¿sí? Em, bueno, él va a buscar a sus hermanos no están donde estaban, dice que que alguien le avisó que estaban en Dotán, así que José se fue para allá, pero apenas lo vieron, vino el odio, ¿sí? Y efectivamente, como hablábamos ahorita, todo ese amor que el padre tenía por la predilección que tenía por José, despertó odio y dice que lo vieron, apenas lo vieron, trataron de conspirar contra él y pues quisieron matarlo, ¿sí? Allí la primera sensación fue matarlo y si no fuera por este personaje Rubén, que era el hijo mayor, digamos el hermano mayor, Rubén dijo, no, no hagamos eso, sino más bien echémoslo a la cisterna y pues hagamos otra cosa. Rubén no quiso que atentaran contra la vida de José. Finalmente lo colocaron en una cisterna y Judá también cuando vio a unos mercaderes, entonces dijo, ahora tengo la idea, más bien saquémoslo de allí y más bien lo vendemos y vendieron a Judá, vendieron a José por 20 piezas eh, de plata. Nos damos cuenta y si de pronto ustedes se han dado cuenta, ¿por cuántas piezas vendieron a Jesús? Por 30. José salió más barato, pero 30 era las piezas que la gente pagaba por los esclavos corrientes. Sí, un esclavo corriente valía 30 piezas de plata. Nos damos cuenta que Jesús fue pagado fue vendido como un esclavo, fue vendido como lo más barato que puede uno encontrar en el mercado, digámoslo así. Y ahora mirando aquí a José ni siquiera alcanzó a las 30 piezas de plata. Ni siquiera era lo que valía realmente una persona, por lo menos para que hiciera algo, sí. Ese era lo más barato que había. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Realmente sus hermanos no les importaba la vida de su hermano, ¿sí? Ni la plata le importó porque no exigieron 30 piezas, sino que dijo, deme 20 y lléveselo, ¿sí? Querían era deshacerse de su hermano y tristemente lo lograron, se deshicieron de su hermano, pero cuánta maldad causó esto y cuánta maldad dentro del seno de la misma familia. O sea, definitivamente José, Dios lo sacó de esta familia porque no seguiría siendo lo que es estando en medio de tanta maldad allí con su familia, ¿sí? Una familia disfuncional, un padre que tal vez lo enseñó a mal, a ser tal vez consentido, a ser mimado, y unos hermanos que lo odiaban acérrimamente y que terminaron vendiéndolo. Pero pues José se mantuvo fiel, ¿sí? José, a pesar de lo que estaba rodeado y de la influencia que tenía de su familia, José fue una persona que sacó la cara por la familia. José es un ejemplo para nosotros hoy de que el ambiente en el cual nos encontremos nos puede afectar, pero finalmente nosotros somos los que tomamos la decisión de obrar de buena manera o de obrar de mala manera, y José lo logró. La palabra conspirar, la palabra engañar, eso fue lo que trataron de hacer con José. Conspiraron contra él, lo engañaron y pues finalmente por poco lo terminan de verdad matando, pero pues José tenía un papel muy importante que jugar en esta historia, que Dios ya sabía todo esto que iba a pasar y pues él tenía una responsabilidad muy grande que cumplir allí en Egipto, a donde se fue. Nahal, conspirar, engaño. También ahí están las letras ya todas vistas. Simplemente eh, tomamos las vocales y de esa manera pues vemos ahí la N con la J con la A y la L al final. Nahal, conspirar o engañar. Y el capítulo termina allí hablándonos
de lo que pasó al final, y es que los hijos de Israel toman un cabrito y lo degollan, manchan la túnica de colores de José y engañaron a su padre. O sea, miren esa clase de hermanos que había en la familia de José. Engañadores, tramadores, conspiradores, asesinos quisieron matar a José. Y bueno, ya vemos que atrás cuando Dina mataron a un poco de gente, asesinos como tal, no les importó la tristeza de su padre, sino que lo terminaron engañando, terminaron mintiéndole a su padre. Y dice que Israel al final pues era su hijo amado, rasgó sus vestidos y dijo, Guardaré el luto hasta el final de mis días". Y miren que tanto tiempo pasó y los hijos de José, bueno, los hijos de Jacob, perdón, de Israel, vieron el sufrimiento de su padre, pero aún así se quedaron callados y no dijeron todo lo malo que habían hecho con José. Una familia bastante disfuncional. Dice que Israel no quiso ser consolado, era su hijo amado. José finalmente fue vendido al oficial de Faraón y capitán de la guardia allí en Egipto. Y pues allí, en la dificultad y en los momentos tristes de la vida que pasó José, termina José sacando lo mejor de sí, aún en los momentos difíciles, ¿sí? Es un ejemplo para nosotros que a pesar de las dificultades que hayan, del momento en los que nos encontremos, no dejemos de perder, o sea, no perdamos nuestra esencia, sino realmente seamos lo que Dios quiere que seamos. En medio de estar allí, en medio de sus hermanos, en una cisterna, posteriormente vendido, viendo la tristeza de todo lo que pasó y tener ese tipo de familia, ahora vendido como esclavo a un oficial allí de Egipto. Termina José allí en esta situación y más adelante pues vamos a ver que termina en situaciones peores, pero aún así Dios no permitió, o bueno, Dios no permitió, no, sino que José estuvo atado a a la mano de Dios y Dios le apoyó en los momentos difíciles, ¿sí? O sea, Dios está allí siempre que uno desea que esté, porque en algún momento nosotros ni deseamos, y aunque no deseemos, pues Dios está allí presente, pero nosotros tenemos que hacer la invitación porque Dios no eh, interviene en nuestras decisiones, ni tampoco nos quita la libertad de tomar decisiones, sino que Él está allí para si nosotros libremente deseamos llamarle y decir, ven, apóyame, ¿sí? Y de esa manera vemos que José sí lo hizo así, y José pidió el apoyo de Dios y Dios fue su consuelo durante toda esta dificultad, todo el tiempo José fue fiel a pesar de las dificultades que estaba viviendo allí. eh, Esta palabra dam, sangre, una palabra también fácil de escribir en hebreo, pero de eso fue que mancharon las vestiduras o la túnica de José y dieron la impresión a Israel que había sido devorado por una bestia, dijo Israel, una mala bestia lo devoró y pues murió y así vivió Israel con ese convencimiento de que había muerto. ¿Cuántos años pasaron para para que se supiera la verdad? Mínimo, sabemos bíblicamente que mínimo 14 años, ¿sí? Bueno, o mínimo 7, que al final ya, mientras ya estaba llegando la hambruna, eh, a la mitad como de los 14 años, se da cuenta Israel de la verdad y terminan confesando la verdad porque pues José los descubre, pero en estos momentos esta familia deja que su padre sufra, sí, pues unos hijos tal vez sin corazón, haciendo todo esto por su hermano, con su hermano y también con su padre, porque definitivamente afectaron mucho la vida de Jacob. Entonces, hasta aquí va este capítulo, estos dos capítulos, y no sé si quieran comentar algo más al respecto que les haya como llamado la atención de este capítulo. Bueno, pues ahí también está como lo que dice que se cosecha lo que se siembra. Ajá, Y es
pues Jacob también todo esto que estuvo haciendo y de estar engañando, eh, bueno, también trajo como ya después esas consecuencias y ya eso se logró ver ahí como con su familia. Igualmente eso, las consecuencias del pecado, porque pues ahí al tener también varias mujeres y bueno, todo este enredo, pues sí trajo esa consecuencia pues terrible y, y triste, porque eso es lo que queda del pecado. Pero me gusta mucho esa actitud así de José y es el hecho de buscar a Dios que se muestra ahí, claramente se nota como la diferencia entre lo que el enemigo da y lo que brinda Dios. Y entonces, a pesar de todo, pues lo que le quedó a José fue aferrarse aún más a él, al Señor, y eso fue lo que lo mantuvo fiel, firme. Y sí es bonito aprender también de eso porque también pasamos por cosas así en nuestra vida. Y está la opción de dejarnos hundir por esos problemas, porque qué tal José hubiese tomado así la decisión de decir como, bueno, ¿y dónde está Dios? Y, guardarse todo ese rencor así también y así quedarse hablando mal de ellos toda su vida o diciendo, no, es que esto fue por culpa de mi papá, esto fue por culpa de mis hermanos y así no salir de ese mismo círculo, sino que más bien decidió entregarlo a Dios y eso hizo que tuviera éxito. Entonces, hay una frase también que una vez escuché que dice que al chico despreciado Dios lo hace brillar y eso pasó aquí también, como ese desprecio que sentían y bueno, todos esos actos que hicieron, pero aún así Dios veía ese potencial en José y, y aún así Dios lo escogió también para todos esos planes. Entonces es lindo ver también la obra que hace el Señor, siempre así con personas que para el mundo son como algo bajo y como que no, eh, lo que no está así a la altura, pero Dios sí ve realmente esos planes que tiene, pues ojalá fuera así con todas las personas, que igual está lo que está en la palabra de que sus planes son mucho más altos que los nuestros, sus propósitos. Y, y bueno, sí, eso me impacta mucho de esta historia. Si vemos a José, de todos los, digamos, de los personajes que hasta el momento hemos leído, José, después de que Abraham es llamado José, es la única persona correcta que se registra en esta generación, digámoslo así, después de Abraham, porque pues vemos a Enoc, pues dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Vemos que de Noé dice que fue perfecto, eh, aunque bueno, pues también tuvo ahí sus cosas extrañas, pero pues de José, como que leemos la historia y no se registra algo malo que haya hecho José, sí, como que engañó o mintió, sino que todo lo contrario de José, vemos cómo la familia no influyó, digámoslo así, o toda su historia pasada, su herencia, no influyó de manera negativa en la vida de él. Es impresionante cómo él toma, finalmente es una persona como emocionalmente muy estable, ¿sí? No se deja afectar por las cosas que me rodean, ¿sí? Y hoy estaba escuchando eso, que decía, a veces nosotros, cuando perdemos algo y cuando tenemos pérdidas en nuestra vida, como que nos desestabilizamos o si o alguien fue el causante de nuestra pérdida, nos amargamos mucho el tiempo o nos amargamos mucho la vida pensando en por qué esa persona actuó de esa manera, cuando finalmente es nuestro pensamiento el que nos está destruyendo, ¿sí?
Entonces, ¿cómo ser emocionalmente estable de tal manera que de pronto las decisiones de los demás no afecten mi vida, sino que yo sepa que tengo un objetivo finalmente por el cual luchar, que es la salvación? Y pues yo veo a José así, o sea, veo a José luchando por su vida, luchando por el propósito que Dios tiene, que a pesar de lo que hay en su alrededor, él no da el brazo a torcer, ¿sí? A pesar de lo que pasa en su vida y que versículos más adelante me impacta mucho cuando la mujer de Potifar y él no dice, ay, no voy a hacer esto porque de pronto Dios me castiga, dice, ¿cómo le voy a hacer este daño ni siquiera al esposo a Potifar, ¿sí? Ni siquiera la confianza, él estaba pensando era en que iba a defraudar a Dios y eso era lo que pasaba, ¿no? Eso era lo que pensaba José, no en que iba a defraudar tal vez a su familia o que iba a defraudar a la sociedad, sino que iba a defraudar era a Dios, ¿sí? Y cuando yo lo veo allí también hablándole a su papá, sí, hablándole a su papá de sus hermanos, sí, tal vez no le importaba ni siquiera lo que pensaran los demás de la reputación que tenía posiblemente, sino que lo que más le importaba era que sus hermanos y su familia también fuera una familia a la cual estuviera, digamos, dirigiéndose hacia la salvación, que fuera una familia que no tuviera esa mala fama, no por lo que dijeran los demás, sino porque realmente él quería que su familia también fuera salva. Entonces, vemos a José preocupado realmente por lo que Dios pensaba y no tal vez por lo que piensan los demás de mí o por lo que los demás piensan de mí. En ningún momento se registra que José digamos, José tuvo como rabia contra sus hermanos, tal vez cuando leamos que sus hermanos llegan, tal vez él en algún momento quiere probar cómo están sus hermanos, pero nunca lo hace como con ese deseo de amargarles la vida, porque al final dice que José ya no aguanta y derrama sus lágrimas allí diciendo, son mi familia y los amo a pesar de todo lo que me hicieron, no me importa porque realmente Dios me trajo hasta aquí. Y vemos a José que dice, fue el propósito de Dios, para él fue realmente los planes de Dios, para él fueron lo más importante. Entonces, qué bonito ver la vida de José y qué bonito pues ver como esa experiencia de José. Dice acá, en la providencia de Dios, esto está en el libro Patriarcas y Profetas, en la providencia de Dios, esto fue una bendición para José. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Miren que todas estas cosas tal vez malas que le pasaron a José. Dice allí el libro, dice Elena de White, escribe que aprendió en pocas horas lo que tal vez hubiera aprendido en muchos años, porque en medio de las pruebas y las dificultades, pues es donde más aprendemos. Y pues así le pasó a José y posiblemente a nosotros también nos suceda que en los momentos difíciles son en los momentos en los que Dios nos enseña que no somos nosotros los que tenemos el control, sino es Él. Entonces vamos a orar y posteriormente entonces vamos con el quizzes del día de hoy. Oremos. Señor, gracias por aprender un poco más conocer un poco más de la vida de José, ver su entorno y ver cómo José, a pesar de las dificultades, mantuvo la confianza en ti. No se registra mm, cosas negativas de José. Se ve un José emocionalmente estable, Señor, a pesar de las cosas que lo rodeaban. Y no era por él, Señor, sino porque la mirada de él estaba fija, era en ti. Permítenos, Señor, tener esto como ejemplo y que nosotros también podamos eh, poner nuestra mirada en ti y que las dificultades de esta vida, tal vez hasta nuestros enemigos que quieren hacernos daño, no afecten nuestra vida, sino que sepamos que hay algo mucho mejor que tú tienes para nosotros y tal vez más bien eh, sintamos tristeza por aquellos que nos quieren hacer daño. Tal vez hasta oremos porque también son hijos tuyos, Señor, y para que de esa manera, Señor, sepamos, Señor, que solamente tú tienes el control de nuestras vidas. Así que gracias, Señor, por enseñarnos cada día más. Gracias por este libro de Génesis
y dejamos todo en tus manos porque te lo rogamos en Jesús. Amén. Bueno, vamos a entonces a ir al quizzes. Voy a parar aquí la transmisión.